El 2 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar, también conocido como bullying. Es una problemática que sufren los estudiantes, tanto de escuelas públicas como privadas, pero que atraviesa a toda la comunidad educativa: padres, docentes, alumnos y directivos. El bullying deja secuelas de por vida. Según datos de la UNICEF, a nivel mundial, 1 de cada 3 estudiantes sufre de acoso escolar. Por eso es importante trabajar en la prevención dentro y fuera de las escuelas. Vos, seguramente alguna vez escuchaste hablar de esta problemática, pero ¿estás seguro de que sabés de qué se trata? Te vamos a presentar distintas voces que hablan y opinan acerca de este tema que tanto nos preocupa. Flavio Calvo es psicólogo y docente, y desde hace muchos años integra un grupo de investigación sobre bullying en la Universidad de Flores. Además, realiza talleres sobre acoso escolar en escuelas de todos los niveles. Vamos a conocer su visión de esta problemática y sus consecuencias. Te ha tocado trabajar varias veces con chicos víctimas de acoso escolar. ¿Cómo es esa experiencia? En lo personal, con respecto a pacientes, he trabajado con muchos adolescentes que han sufrido por distintos motivos el acoso de sus compañeros, y he trabajado con adultos que, a pesar de tener años de haber dejado el colegio secundario, aún siguen sufriendo las consecuencias de lo que pasó allá y entonces, ¿no? Entonces, tengo el caso de uno de mis pacientes, que es una persona de alrededor de unos 30 años, que todavía hoy sigue teniendo problemas de relación con sus compañeros de trabajo o mismo con personas muy cercanas a él, por miedo, por no poder salir todavía de lo que pasó hace más de 10 años atrás, cuando él estaba en el colegio secundario, ¿no? Creo que hay situaciones que por ahí nosotros los vemos como juegos de chicos y que en realidad son situaciones que marcan para mucho tiempo de la vida. Esto no quiere decir que no sean reversibles, sino que realmente se pueden trabajar y se puede salir, pero que dejan una marca que es evitable, es cierto. Digamos que hay un alumno que de pronto deja esa postura de negación del problema, que deja esa idea de naturalizar lo que le pasa, que ya no dice que se merece o que genera él la violencia, sino que dice: esto no es normal, esto es algo que está mal que me esté pasando, y bueno, tengo que empezar a hacer que el problema se visibilice. ¿Qué redes, qué herramientas son las que este chico tiene para mostrar eso, que acá hay un problema? Bien, es una buena pregunta por lo siguiente esa. Y es que muchas veces quienes están sufriendo de bullying se quedan en silencio, muchas veces por vergüenza o por miedo, y no pueden expresar y no pueden contarle a otros qué es lo que les está pasando. El silencio es la pata principal sobre la que se apoya el bullying, porque cuando una situación realmente se puede expresar, se puede mostrar a los demás, es muy probable que esa situación termine mucho más rápido. Pero como el bullying se ampara en el silencio, muchos de estos chicos lo que no tienen son redes con las cuales poder hablar esta problemática, y ahí es donde el problema realmente empeora. Muchas veces se investiga qué es lo que pasa con la víctima o con el acosador, pero en realidad hay un montón de roles que se ven dentro de una problemática de bullying y que hay que tener en cuenta en una buena investigación, ¿no? Y esto es bueno saberlo, porque dentro del bullying nosotros siempre, o dentro de las creencias cerradas, se piensa muchas veces que hay solo dos roles: el acosador y el que sufre el bullying, ¿no? Y en realidad el que sufre el bullying tiene un montón de personas que están a su alrededor, que por ahí no van a hablar con el que sufre bullying ni acompañarlo, porque tienen miedo a ser las próximas víctimas. Entonces son posibles próximas víctimas que están ahí en silencio, con miedo, y tratan de mantenerse lo más al margen posible. El típico yo no me meto. Yo no me meto, porque tienen miedo de ser el próximo. Después el acosador tiene un grupo de seguidores que son los que le aplauden todo lo que hacen y que son posibles futuros acosadores si el acosador principal llegara a faltar, ¿no? Por otro lado, dentro de la dinámica del bullying hay un montón de testigos
testigos no implicados, que no se meten ni se juegan para ninguno de los dos lados, y testigos que por ahí están más de acuerdo de un lado que del otro. A esto si le sumamos personal de las escuelas, docentes, familias, etcétera, podemos ver que el tema del bullying es bastante complicado, no porque sea complicado en sí, sino porque hay toda una estructura social que está detrás de esta problemática, ¿no? Entonces, lo bueno es sacarnos esta idea que muchas veces tenemos de que el bullying es uno contra otro, uno que molesta a otro. Hay detrás familias, hay detrás sistemas escolares, hay detrás docentes, hay detrás compañeros, por lo cual debería ser más fácil la solución por un lado, pero lo que hace también que muchas veces el problema no se solucione tan bien. A este de cara seguro lo tenés. Sufría de bullying de chico por ser gordito. Hoy es uno de los modelos más prestigiosos de todo el país. Les presentamos a Hernán Drago. Por una cuestión de sobrepeso, en aquel momento yo era un chico que empezó a estar excedido a los 9, 10 años, una pancita, esa pancita se transformó en 8, 10 kilos, después 15 y llegué a tener un sobrepeso hasta de 20 kilos con 12, 14 años, que a esa edad es mucho, digamos, por la contextura corporal. En aquel momento yo era el blanco de ciertas burlas que hoy en 2018, y ya hace unos años, tiene esta palabra con tanto peso, que es el bullying. En aquel momento yo no sabía. Por suerte, el bullying en aquel momento no era tan violento como hoy. Hoy, a través de las redes sociales, uno ve que llegan a golpes, llegan a lastimarle la cara a chicas porque sos muy linda, y un montón de otras cosas totalmente innecesarias y brutales, que entiendo yo que bajo el nombre del bullying terminan siendo abusos y se aprovechan, y considero yo también que es una falta de charla en las casas, de charla en el colegio y un montón de otras cosas para que los chicos y los niños a esas edades no terminen haciendo estas barbaridades de las cuales muchos de nosotros somos y fuimos víctimas. ¿Y tus papás en esta situación qué rol cumplieron? Mis padres estuvieron muy presentes, por suerte. Lo que pasa que había ya un tema de comunicación. Yo se ve que no lo comunicaba bien en mi casa ni en el colegio. Entonces ya desde ahí yo ya estaba dejando de lado un 50% de la ayuda que yo podría recibir porque yo no lo estaba pidiendo bien. Que muchas veces es el gran problema de los chicos. Es más tarea del padre oír y tratar de ver cómo los chicos te lo pueden contar, te dan pequeñas señales. Vos conocés a tu hijo mejor que nadie, los padres lo conocen a los hijos mejor que... Entonces te tenés que dar cuenta en esos ojos, en esa mirada, que está pasando algo. Si se va a dormir no quiere comer, si se va a dormir temprano, si no quiere ir a las fiestas a los 14, 15, 16 años, cuando el 80-90% de los chicos ya van a las fiestas. Entonces indudablemente algo está pasando ahí. Y bueno, vos tenés hijos. Llevás todo eso a la práctica y ¿cómo lo reciben ellos? ¿Cómo es ese trato? Lo que pasa que, bueno, en mi casa mis hijos conocen muy bien mi historia. Tengo una nena de 12 que por ahí no sé si todavía llega a ver cuánto sufrió el padre, cuánto fue el esfuerzo que hizo el padre para hoy tener el padre que ella tiene. Tengo un varón de 15 años que es el que más le pega esta historia. Tengo recuerdos muy frescos de aquella época y es cómo me hubiese gustado a mí que me pregunten sobre estos temas. Hay que entender las maneras de comunicación con los chicos de 10, 12, 14, 15 años. Van a venir a decírtelo con una cara, a no querer hablar, a no querer comer. Entonces hay que entender que algo pasa y tratar de encontrar la manera. Si es un chico, por ejemplo, mi hijo, le gusta pescar, vamos a pescar, sí. ¿Cómo anda todo en el colegio mientras tira la caña? ¿Me entendés? Hablar. Che, fulano mengana que me dijiste que te gustaba una de las chicas. Y el otro, ¿qué pasó? Que tenía problemas en el colegio, lo rajaron, lo echaron. ¿Cómo te llevabas vos con él? ¿Entendés? Así, como más casual, como te vuelvo a repetir. No sé si funciona, es la manera que yo lo encararía. Vos me preguntás a mí qué hacer, yo supongo que iría por un lado así. ¿Qué crees que nos falta en Argentina como país con respecto a esto? Porque hay una ley desde 2013 que trata este tema de la convivencia escolar, del acoso, de la violencia, pero de alguna manera los casos siguen repitiéndose. Algunas veces, como por ahí es tu caso, salís más fuerte del acoso escolar, ¿no? Pero hay casos en que esa persona como que le queda la espina clavada. ¿Cómo podemos ayudar? Lo que entiendo que no se puede hacer de ninguna manera es bajar los brazos. Uno no puede decir, ya intenté ayudarlo, pero él no se deja ayudar. Hay que buscar la manera. Y a lo mejor en algún momento
uno va a encontrar la fórmula, la receta, porque tantos que han llegado a casos extremos de suicidio por el bullying hubiesen tenido un oído, hubiesen tenido apoyo psicológico, familiar, escolar, difícilmente hubiesen llegado a esto. Yo creo que llegan a estas decisiones porque no se sienten escuchadas, no se sienten comprendidos. Entonces, ante ese momento, toman una decisión lamentablemente irreversible. ¿Fue un proceso largo o fue un cambio rápido, rotundo? Mirá, yo no sé si recuperado, si superado, sí, digamos, aceptado y de ratos porque es una marca que queda a fuego. Hoy la tengo bien canalizada, estoy orgulloso del gordito que fui y lo uso de motor para seguir consiguiendo cosas, porque esos años a mí me enseñaron muchísimo. De hecho, yo creo que llegué a un lugar en mi profesión donde yo, primero que no pensaba ni siquiera dedicarme a ser modelo. Imagínate que lo último que hubiese pensado en ese momento hubiese sido planificar una carrera que hoy lleva casi 27 años y he viajado por muchos países del mundo, de una carrera impensada en aquel momento. La gran lección de mi vida es que las cosas se consiguen con esfuerzo, con sacrificio, con constancia y con convicción. Y yo en aquel momento superé esa problemática con todas estas condiciones. Primero con esfuerzo, porque dije, bueno, ok, yo no quiero ser el centro de las burlas. ¿Cómo se cambia esto? Se cambia adelgazando. ¿Cómo se adelgaza? ¿Haciendo ejercicio o haciendo dieta? Y yo dieta me costaba mucho porque me ponías 3 platos de comida y me los comía en aquel momento. Entonces dije, bueno, antes que hacer dieta prefiero hacer ejercicio, pero tampoco podía ir a un gimnasio porque me agitaba, tampoco podía salir a correr. Dije, bueno, voy a empezar a caminar un poco. Y empecé a caminar. Cuando bajé mis primeros 3-4 kilos, empecé a trotar un poco. Cuando bajé mis 8 o 10 kilos, empecé al gimnasio, creció mi autoestima y dije, ok, esta es otra vida distinta a la que me habían planteado muchos. Ahí cambió el trato para conmigo del resto, porque, como dice Mirta, como te ven te tratan, y en aquel momento, y hoy todavía funciona así, ¿no? Es un poco triste esa frase, realmente me refiero a lo físico. Realmente como te ven te tratan. A vos te ven un pibe estético de 1,90 m, de ojos claros, y te abre muchas puertas, es la realidad. Lamentablemente es una triste realidad. Yo sigo siendo la misma persona por adentro que medía 1,60 m gordito, hoy con 1,90 m alto. Yo sigo siendo la misma persona, sin embargo me tratan distinto. Es una triste realidad. Pero hoy cuando quiero conseguir algo, vuelvo a aquel gordito. ¿Cómo se hacía esto, Hernán? Me pregunto. Así, salí a correr, metafóricamente. Salí a correr, luchá por lo que querés, que lo vas a conseguir. Y hasta en el peor de los casos, si no llego a cumplir estos sueños, voy a poder salir a la calle con la frente en alto porque lo intenté. Entonces, ese es mi consejo para la gente. Primero que busquen adentro de ellos cuál es su sueño, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus aspiraciones. Después que trabajen día a día por llevar un granito de arena a esa carretilla para que esté llena el día de mañana. Hay días en los que vas a poner un granito, otros días vas a poner una palada, otros días no vas a poner nada. A lo mejor vas a tardar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero el esfuerzo vale la pena y un día yo te puedo asegurar que esa carretilla se llena y yo cuando te lo cuento me emociono porque realmente es maravilloso. María Clara Silles sufrió de acoso escolar en la secundaria. Años después se animó a contar su historia en una novela juvenil. ¿De qué trata Gaspar, Perderte o Perderme? Gaspar, Perderte o Perderme es una novela autobiográfica que cuenta la historia de Clara en el colegio, los últimos 3 años de secundario, y es una historia de desamor en la cual se abordan temáticas vinculadas al bullying y al ciberbullying. ¿De dónde surge la idea de hacer esta historia? Es lo que yo viví en los últimos 3 años de mi escuela secundaria. Originalmente era un blog y luego cuando terminé el colegio cerré ese blog y se me ocurrió imprimir todas las entradas para no tirarlas, como guardarlas una especie de recuerdo, y varios años después lo convertí en libro. ¿Y las redes sociales crees que ayudó a que vos puedas dar a conocer tu libro en competencia, digamos, con editoriales por ahí más grandes, que son más comerciales? Sí, totalmente. Yo creo que sin las redes sociales no hubiese hecho ni la mitad de las cosas. Instagram sobre todo, que es donde hoy están los adolescentes de ahora, me permitió vincularme con todos ellos desde una forma mucho más natural y mucho más cercana. De hecho, te contaba que voy a los colegios a dar charlas
Y me pasa que en el momento nadie me dice nada o ninguna levanta la mano y me cuenta su historia, pero llego a mi casa y tengo mensajes diciéndome a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, dame algún consejo, qué puedo hacer, con quién puedo hablar. ¿Tuviste la oportunidad después de reencontrarte con esos compañeros? Sí y no. El personaje que más bullying me hace, si se quiere, es Mateo en el libro, y ese chico me escribió un mail pidiéndome perdón y me pidió perdón desde el lado de que ahora era un adulto y se daba cuenta de las cosas que había hecho, y me dijo frases que estaban muy buenas y que eran como muy interesantes. El resto no los volví a ver, tampoco se acercaron a pedir perdón, e incluso me he enterado que hicieron algunas burlas, o que se burlaron del libro, que hicieron videos faltándole el respeto al libro, así que el resto no, pero Mateo sí. ¿Qué argumentos daban tus compañeros, por decirlo de alguna manera, a la hora de discriminarte o de agredirte? Que era pobre porque iba a un colegio de una clase social mucho más alta a la que yo pertenecía en ese momento, que era fea, que tenía granos, que estaba gorda. ¿Y qué crees que habría que hacer contra el acoso escolar, contra el bullying? Yo creo que habría que capacitar mucho más a los docentes y a los directivos. Siempre digo que la mayoría de los directivos ahora en los colegios son personas grandes y que si bien el bullying es una problemática que tiene muchos años, que está en agenda o que se aborda, tiene muchos menos. Entonces son personas que incluso ellos no están capacitados y quizás tienen que salir a la cancha a tratar de abordar la temática de cuidar a los chicos y ellos ni siquiera están capacitados. Entonces para mí hay que capacitar mucho más a los directivos y a los docentes y sobre todo hacer campañas de prevención con los chicos. ¿Algún último mensaje que quieras dejar a tus lectores o por ahí a personas que estén pasando por una situación similar a la que pasaste, de acoso escolar, de bullying? Que sean fieles a ellos mismos, que busquen ayuda en un adulto que les genere confianza, que eso es fundamental, que no se rindan y sobre todo que no permitan que las palabras de los otros los dañen o los hagan traicionarse a ellos mismos, que creo que es lo más importante, ser fiel a uno mismo. Resiliencia es la capacidad de superar y transformar una experiencia dolorosa en algo positivo, y así quedó demostrado en esta nota. Vamos a la pausa, pero quédate en Canal 10 que en minutos volvemos con más sobre este especial de bullying. Muchas veces pensamos que el acoso escolar o la discriminación en general solamente se da por cuestiones físicas, pero en este caso, Tao tuvo que cambiarse de escuela y hasta de provincia solo por el hecho de ser vegano. Contame cómo fue tu caso de bullying. Mi caso de bullying duró varios años, fueron exactamente 5 y medio. Inició cuando estaba en la primaria, que bueno, como que mi mejor amigo, entre comillas, hoy en día no lo puedo siquiera pensar en que en un momento fue algo cercano a mí. Por X motivo que en realidad nunca llegué a conocer, aunque hablaba con él y todo, empezó a excluirme de las cosas, bueno, obvio violencia verbal y nada, agredir, y a pasar los años cada vez se hacía más grande. El motivo de burla que lo hacían ver así en público era sobre mi estilo de alimentación, digamos, que era, bueno, soy vegano, entonces nada, era como me agredían con eso, tipo, vení y comeme la salchicha, o que te gusta la berenjena. Diferentes insultos que estaban siempre alrededor de eso, burlas. Grupo de Facebook una vez giraba alrededor de la alimentación prácticamente, del acoso. Digamos, para mí que era como lo de que yo era diferente era una cortina. Incluso te has tenido que mudar de provincia, no solo de ciudad, sino que de provincia por este tema. Contame cómo fue ese proceso para vos, ¿fue complicado, fue difícil? Cambiarse de escuela uno piensa que de última va a un lugar mejor o que las cosas van a mejorar. Pero te cambias de provincia y como que ya sentís que sos un problema, más que tuviste un problema, que sos un problema. Entonces nada, era algo muy feo, era como, ¿por qué yo me tengo que ir? ¿Yo qué hice? Porque si es que haces algo y te mandás una cagada, bueno, está bien, sos un dolobu, pero te la tenés que arreglar. Pero era simplemente, sentía que no había hecho nada y que me tenía que ir. Y nada, feo se siente. Más allá de que vos mantuviste, digamos, tu estilo de vida y de alimentación, ¿cómo crees que afectó el acoso escolar en tu personalidad?
¿Cuál crees que es la diferencia del Tao antes de sufrir de acoso escolar y después de sufrirlo? Siento que hubo un gran desarraigo social, aunque sea quizá un mensaje un poco difícil de interpretar, como que siento que encerrándome en mí mismo quizá no me van a poder lastimar. Hoy en día, no sé, siento que estoy quizá conociendo a alguien y como que estoy así tenso, tipo no confiando, como que antes era quizá más social o sentía que me expresaba más así, ahora hoy en día no, como que siento que es más una máscara, una falsedad. Escuchando a Tao nos damos cuenta cómo afecta el bullying a largo plazo en la personalidad. Escuchemos a su papá, que también opinó sobre este caso. ¿Cómo te sentiste vos cuando te enteraste de que tu hijo sufría de bullying? Bueno, fue un golpe importante. Recuerdo que de la escuela primaria nos citaban para decirnos que nuestro hijo no se integraba y que lo teníamos que mandar a un psicólogo. Nosotros explicábamos en la escuela que nuestro hijo nos había dicho que lo molestaban por ser vegetariano, pero ellos decían que no se integraba. Alrededor de los 6-7 meses de tratamiento, la psicóloga nos cita y nos dice claramente que nuestro hijo no tenía ningún problema de integración ni nada parecido, sino que simplemente hacía aproximadamente unos 3 años y medio que le estaban haciendo bullying en la escuela. La verdad que fue un golpe importante porque primero no sabía lo que era el bullying, la psicóloga nos explicó. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue utilizar los buscadores de internet para interiorizarme y realmente fue terrible lo que sentí adentro, ¿no? Porque todo coincidía con el comportamiento que estaba llevando adelante mi hijo y todo coincidía con lo que me había dicho la psicóloga y empecé a comprender la gravedad del caso. ¿Y cuáles fueron las primeras medidas que tomaron una vez que estaba, entre comillas, diagnosticado, por decirlo de alguna manera, el acoso? Bueno, lo primero que hice fui a hablar con la directora de la escuela, que por supuesto se hizo la desentendida, que no sabía nada, que no tenía ni idea de nada, que lo iban a ver. Bueno, empezaron a pasar los días, las semanas, vuelvo a la escuela porque no había ninguna novedad, me dijeron que estaban viendo, que no notaban nada raro, que era todo normal. Entonces pido hablar con el representante legal. Ese mismo día mi hijo vuelve de la escuela diciendo que el acosador había blanqueado la situación, había reconocido lo que estaba haciendo, los demás también que se sumaban a la burla constante y a la discriminación que le hacían. Ahí, bueno, vuelvo un poco a lo que había dicho la psicóloga. La psicóloga me había explicado que había varios tipos de bullying y que este era uno de los peores, que es el bloqueo social. Al bloqueado no se lo integra, se lo excluye completamente y encima, como un condimento, como si eso no fuera poco, se lo burla constantemente. El tiempo sigue pasando, las cosas seguían empeorando. La psicóloga fue 2 veces por motus propio a hablar a la escuela para explicarles la gravedad de lo que estaba sucediendo. En la escuela le dijeron lo mismo, que iban a trabajar. Como me insinuaron de parte de las autoridades de la escuela y del supervisor que lo mejor que podía hacer era cambiar a nuestro hijo de la escuela, cuando yo decía, ¿por qué no se puede hablar con los otros padres? ¿Por qué no podemos tener una reunión de padres para que ellos hablen con sus hijos en las casas y modifiquen su accionar? Y dijeron que no se podía, que no se podía. Así que bueno, no nos quedó otra que cambiarlo de escuela. Común denominador es que los padres de los acosadores nunca reconocen que sus hijos están acosando a otros. En vez de abrir, digamos, las antenas y ver qué está pasando, involucrarse y tratar de ayudar. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a otros chicos que por ahí estén pasando por un caso de acoso escolar? Enfocarse quizá en un pasatiempo, como algún deporte o no sé, algún club literario, por ejemplo, está buenísimo. Y nada, me hace pensar, algunos simplemente nada, sufren acoso durante un año que es feo y salen bien, otros durante más años y bueno, les cuesta más superarse, y otros directamente nada, quedan con eso último y bueno, se terminan suicidando. ¿Crees que la escuela podría haber hecho más, que podría haber actuado de otra manera? Por supuesto, las escuelas son las que tienen que resolver este problema porque es algo que se desarrolla dentro de sus ámbitos. Está claro que el bullying nace en los hogares, pero se desarrolla en las escuelas y son ellos los responsables de lo que sucede dentro de la escuela.
Norma Mora, desde hace muchos años, viene trabajando con jóvenes y adolescentes para capacitarlos y sensibilizarlos para que puedan ayudar a otros compañeros. De esto se trata el programa Preventores. Preventores Juveniles es una iniciativa que se lleva adelante entre diferentes organismos del Estado, liderada sustancialmente por Salud, y apunta a formar adolescentes para que sean promotores juveniles o preventores juveniles. ¿Qué significa? Formamos adolescentes escolarizados para que estos trabajen por la salud de sus pares a partir de actividades y de dinámicas lúdicas expresivas, es decir, a partir de talleres, de actividades escolares. Ellos trabajan para la salud de sus compañeros y compañeras, evitando y tratando de promover hábitos de vida saludable vinculados a la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia, la prevención del consumo problemático de sustancias. Y aprendí a cómo contener a los chicos que sufren acoso escolar, cómo poder ayudarlos de a poco, porque no es un trabajo fácil, es un proceso largo. Me tocó sufrirlo en la primaria y en la secundaria, pero yo fui mucho de no hablar, hasta que conocí Preventores, que acá también me ayudaron muchísimo. Yo entré a Preventores desconociendo que había tantos casos de bullying dentro de los colegios, y una vez que entras y empezás a capacitarte sobre bullying y las otras temáticas, te empezás a dar cuenta de que se da mucho más de lo que uno piensa, y ahí es donde nosotros trabajamos. ¿Y de qué manera trabajan? ¿De qué manera lo abordan? A través de talleres que hacemos con juegos. Primero damos una introducción sobre qué es el bullying, qué es lo que conocen los chicos sobre bullying, y después, a medida que vamos haciendo juegos, tratamos de hacer que todos entiendan la posición del victimario y de la víctima más que nada, porque hay veces en las que sucede y los compañeros no dicen nada, entonces eso empeora todo. Entonces, al hacerlos poner en esas posiciones, estás tratando de que los chicos se den cuenta de lo que está pasando y de la realidad que es. Y el impacto que vemos es que Preventores genera mucho protagonismo juvenil, ¿no? A partir de la participación de ellos y de ellas en actividades que los empoderan, generan actoría. ¿Por qué? Porque se sienten protagónicos en esto de ayudar a sus compañeros a que no la pasen mal, que puedan disfrutar plenamente de su crecimiento y desarrollo, y puedan disfrutar plenamente de su sexualidad, del amor, de los vínculos, de sus amistades. En este momento estamos trabajando con 13 localidades de la provincia que están ubicadas en diferentes regiones. El año pasado llegamos a cubrir en la provincia un total de aproximadamente de 500 preventores, y estimamos que este año vamos a llegar vamos a pasar el número de los 800. Es preocupante porque es algo que afecta mucho a las personas. Capaz que en el momento no se ve como algo significativo, pero a lo largo de la vida le puede afectar a todos, en realidad. Yo creo que deberíamos empezar a tener más empatía, a pensar cómo se puede sentir el otro cuando decimos algo o hacemos algo, pensar cómo nos podríamos sentir nosotros si nos hacen eso, y bueno, nada, eso, tener mucho cuidado con lo que hacemos y decimos. En la escuela primaria yo sufría de bullying, fue en el último año en el que empecé a hablar menos con las personas, y fue causa de que los demás empezaran a ver un objeto para molestar, vamos a decirlo así, ¿no? Que por lo general es lo que pasa. Ven a alguien vulnerable y se aprovechan a burlarse de él y todas estas cosas. La verdad es una de las problemáticas que a mí más me duele ver, porque una vez que vos las sufrís o las pasás, sabés cómo la otra persona se está sintiendo en el momento, ¿no? Y a veces lo ves en la tele y no sabes cómo ayudar o cómo esa persona se siente, y querés ayudarla pero no podés. Y en el momento uno piensa empezar a decirle a los demás cómo debe trabajar para ayudar a los chicos y chicas que pasan estos problemas. Prestarle mucha atención a lo que le pasa a sus compañeros y compañeras dentro del aula, que a veces los adultos no lo vemos. Los adultos no estamos viendo el sufrimiento o el padecimiento, el dolor que atraviesan los chicos y las chicas
y están siendo permanentemente hostigados dentro del aula, en el patio, en la clase o en el recreo, y los chicos están atentos, están mirando, porque además tienen una mirada empática, una mirada asertiva para sus pares respecto a lo que les está pasando. Y la verdad que la mano de un preventor o de una preventora es sustancial para brindar ayuda, ¿no? Porque son ellos los que tienen confianza para vincularse con sus pares dentro del aula y a los que les piden ayuda, antes que a nosotros los adultos. ¿Qué mensaje le dejarías a una víctima de bullying? Que trate de buscar ayuda, que nunca se sienta solo. Que charlen con sus amigos, su familia. Buscar ayuda de la forma que les salga. Que lo hablen con quien sea, ya sea un compañero, un chico de otro año, un profesor, un preceptor o alguna persona de tu familia, que lo hable, que lo cuente. Es algo muy difícil de hablar para muchas personas, les puede llegar hasta dar vergüenza y tienen que saber que no es malo contar, incluso los puede ayudar muchísimo. No todos saben lo que me está pasando a mí cuando tengo bullying, ni todo lo que estoy pasando detrás de eso. Entonces, si no lo hablas, no lo contás, no te pueden ayudar. Es muy importante habilitar la voz de los y las adolescentes, porque una vez que entendemos que ellos son protagonistas de su propio crecimiento y que tienen capacidad de expresarse y de opinar sobre cómo desean y anhelan su escuela, cómo desean y anhelan el sistema de salud y demás, las prácticas mejoran y estamos logrando esto de construir ciudadanía, de construir jóvenes saludables con capacidad de transformar este mundo tan difícil en el que estamos viviendo. Para cerrar esta nota, te presentamos un pequeño spot que realizamos en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Bullying junto a los preventores juveniles de Allen. Según datos de la UNICEF, a nivel mundial, 1 de cada 3 estudiantes sufre de bullying. El bullying trae consecuencias de por vida a víctimas y victimarios. No importa cuáles sean tus gustos. O cuál sea tu inclinación sexual. O qué deporte practiques. Si sos introvertido, O si te gusta destacar. Si bailás, si cantás. O si no te gusta nada de eso. no hay motivo para que te agredan verbal, física o mentalmente. Si sos víctima de bullying, ¿O conoces a alguien que lo esté sufriendo? Háblalo con quien sientas más confianza. El hacerlo visible es el primer paso. el bullying es un problema de todos. Y entre todos podemos y debemos solucionarlo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya conocimos un poco a Hernán Drago y lo que piensa acerca del bullying. Vamos con la segunda parte donde nos deja su reflexión final. Hoy lamentablemente el ciberbullying es una de las herramientas más incisivas en los chicos que sufren bullying y a la vez las más difíciles de tratar, porque te crean cuentas nuevas, escriben desde el anonimato, se ponen creativos con algo muy destructivo, ¿entendés? Es muy difícil de abordar, muy difícil de frenar y muy difícil de controlar. Cuando yo conté por primera vez mi problemática en aquellos años, fue por dos cosas. Primero, para sacarme una mochila con la que yo cargaba y contarlo públicamente, y como te digo, fue una herramienta muy sanadora para mí y para muchos chicos que durante mucho tiempo me escribieron en mis redes sociales y me contaban: gracias a lo que vos contaste, hoy me voy a sentar a hablar con mi hijo, hoy voy a ayudar y a encarar a mi hijo de otra manera. Y chicos que me decían: Hernán, terminé con el bullying, y yo te lo cuento y se me pone la piel de gallina, pero literalmente es así, porque a mí me pasó así también en su momento. Se ve que yo escuché una palabra mágica de alguien en algún momento donde yo estaba con las emociones a flor de piel, que digo: ok, es ahora, voy a cambiar con esto. Y realmente que el cambio fue rotundo, pero no el cambio físico, lo que la gente puede ver, el cambio interno. Creció mucho mi autoestima, y con mi autoestima alta conseguí muchas cosas en la vida que no hubiese conseguido si yo hubiese sido vulnerado por ahí. Te doy otro ejemplo, que es el gran tesoro de mi vida, que es lo que yo considero que me abrió los ojos, me abrió el corazón. Yo tenía la autoestima tan baja que mi primer novia fue a los 17 años, cuando yo ya tenía una imagen física
segura de mí. Esa decisión que yo tomé a los 15, 16 años me permitió formar la familia que tengo, porque yo dije, ok, no, voy a cambiar esto, porque si esto sigue así, yo no tengo mucha opción en mi vida. O termino en la esquina con una jeringa abajo del brazo diciendo la vida es una mierda y a mí me vulneraron y me cargaron toda la vida, no tengo opciones en esta vida, o doy vuelta a esto. Pero fueron los dos extremos y yo entre los extremos opté por uno. Dije, no, yo voy a cambiar esto y voy a ser feliz y le voy a demostrar a la gente que yo puedo ser lo que quiero ser. Y realmente fue lo que sucedió. Y realmente, como te decía recién, es algo muy difícil de llevar a palabras, si bien vos te das cuenta que me emociono y trato de ponerme verborrágico para motivar a la gente del otro lado, es muy difícil llevarlo a palabras. Espero que la gente lo haya entendido, lo comprenda, que vale mucho la pena hacer el esfuerzo los que estén pasando por esta situación para transitarla y para salir adelante. ¿Por qué? Porque se puede y porque la luz al final del camino es maravillosa. En mi caso, no quiero decir que sea el caso de los demás, mi receta, mi fórmula, el punto de inflexión para mí fue cuando yo decidí, dije, bueno, ok, esto se terminó. No porque lo dice mi viejo, no por la burla del otro, no porque lo dice el nutricionista. Esto se terminó porque quiero yo. Yo no quiero esta vida para mí. No quiero una vida de bullying ni una vida de burlas. Lo voy a superar y lo voy a hacer. Y así fue como empecé. Y después el resultado superó las expectativas en un 500%, porque yo pasé de patito feo a modelo y todo fue en un lapso muy corto, fue en un año. Entonces yo, al año de haber tomado esta decisión, al año y medio, yo ya estaba viajando a países que me pagaban dineros que yo jamás hubiese pensado por hacer gráficas de calzoncillos. ¿Entendés? Entonces vos, imagínate, yo estaba ahí, tomá Hernán, ponete este calzoncillo número 15, me ponía, me miraba al espejo y decía, ¿qué hago acá en México haciendo esta gráfica de calzón? Si a mí hasta hace un año era un pollito mojado yo. Y realmente yo por adentro me sentía así. El espejo por ahí devolvía otra cosa y me pagaban por lo que devolvía el espejo. Entonces yo cuando se prendía la cámara ponía cara de recio, de tipo seguro, aunque por adentro me estaba muriendo, yo no era ningún tipo seguro. Empecé a hacer terapia, empecé a ser al psicólogo y empecé a fortalecer mi autoestima. Pero como te digo, a ver, esta es mi historia, seguramente la de todos sea distinta. Yo la cuento porque sé que hay muchos chicos, sobre todo, que les puede hacer bien. Hay muchos padres que ojalá con que algún padre haya escuchado estas palabras y les sirva para hoy, a la hora de cenar con los chicos, y a chicos, apaguen el celular, apaguen la tele. ¿Cómo les fue en el colegio? Si a un solo padre, todos los que hoy les sirve para tener esta charla, yo me puedo ir tranquilo. ¿Qué le dirías a un chico que por ahí está viendo esto y que sufre de alguna especie de acoso en el colegio y no sabe cómo hacer para sacarlo adelante? Bueno, mi consejo a los chicos que estén pasando por alguna situación de bullying es que traten de encontrar, de pensar quién es la persona adulta de todos los que tienen cerca, incluyendo maestros, directores, tutores, hermanos más grandes, tíos, padres. Y te puedo asegurar que esa persona que vos elegiste te va a escuchar. Si es la persona correcta, te va a escuchar. Y si no, intentalo con otro. Y si él no puede, y si es una persona piola, va a ir a hablar con otro adulto. Y entre todos van a salir adelante. Lo que no podés hacer es callarte y absorberlo vos, porque eso te hace mal y te llenas de una energía mala. Y mi caso fue que hablándolo salí hacia adelante. Así que ese es mi consejo. Buscá en quién, confía y hablalo. Como puedas, pero hablalo. A Hernán, la vida lo llevó por caminos insospechados. Él decidió cambiar, no para conformar a los demás, sino para sentirse mejor con él mismo. Espero que su mensaje te sirva como motor para lograr todo lo que te propongas. Seguimos con la segunda parte de esta nota a Flavio Calvo, con sus opiniones y su mensaje para los que sufren de esta problemática. ¿Qué alertas debe observar un docente para detectar casos de bullying dentro de la escuela? Bien, es importante tener en cuenta algunos aspectos que les voy a marcar, que son: hay chicos que durante el momento de hacer trabajos prácticos o de hacer distintas actividades siempre van quedando solos. Es muy probable que otros grupos no lo tomen en cuenta para hacer trabajos. Siempre que hay trabajos así grupales van quedando, es muy difícil que pueda integrarse alguno de los grupos. Ese es un factor muy importante para tener en cuenta, más allá de por ahí ver que en otras situaciones como el recreo, etcétera, también está en momentos de mucha soledad.
Eso creo que es lo más importante a tener en cuenta, más allá de situaciones de carácter, etcétera, que también es bueno estar observando. Hola, soy Melina Mantos de Cipolletti Río Negro, joven embajadora 2018 y tengo 15 años. ¿Cuál es el rol de los testigos en los casos del bullying? Los testigos tienen un rol muy importante. Generalmente cuando yo doy muchos talleres sobre bullying, digo que el silencio es el mejor amigo del bullying. Cuando uno ve una situación de violencia o vive una situación de violencia y se queda callado, en cierta manera es cómplice o está permitiendo que algo que no está bien siga adelante, y realmente cuando un testigo se anima a hablar, se anima a exponer lo que está pasando, es uno de los actores dentro del drama del bullying que puede hacer un cambio muy grande. ¿Hay muchos casos de bullying en la Argentina? La verdad es que es interesante esto, porque muchas veces hablamos de bullying como si fuera algo lejano, ¿no? Y la realidad es que hay un porcentaje muy alto, alrededor de un 60% de personas involucradas, entre 60 y 70% de personas involucradas en la situación de bullying. Entonces, esta investigación la viene llevando la Universidad de Flores hace varios años, y realmente se ve en distintos momentos cómo esto va avanzando también en edades más tempranas. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque no es una realidad ajena a nuestro país, sino que es una realidad muy cercana y muy cierta. Soy Gabriela Lesi. ¿Qué debería hacer un padre cuando su hijo es un acosador? Bien, esta es una pregunta muy difícil porque la familia del victimario puede tener varias formas, ¿no? Puede ser una familia que justamente es una familia victimaria y que tiene un trato particular con su hijo, por lo cual este hijo también fuera del ambiente de la casa se convierte en victimario. Entonces habría que ver la particularidad de cada familia. Hay familias que sí están abiertas a poder hablar con sus hijos y lograr un cambio. Hay familias que son mucho más cerradas y en estos casos, más que con la familia, habría que trabajar también con todo el contexto que rodea a esta familia también. El acosador sabe que lo que está haciendo está mal. Si yo le dijera en este momento es malo lo que estás haciendo o alguna cosa así, realmente no tendría sentido. Sí puedo decir que es interesante que él pueda darse cuenta que molestar a esta persona no lo hace realmente una persona mucho más importante, mucho mayor, no lo convierte en un macho alfa el hecho de molestar a otra persona, y que realmente sería sano y sería bueno para él y para los demás encontrar otros recursos para poder demostrar que él es una persona importante y la grandiosidad que podría tener. Hay una frase que muchas veces digo en los talleres, que es que el tonto no controla su violencia, mientras que el sabio realmente puede tener dominio propio, ¿no? Y yo le deseo a cualquier persona en el rol en que esté que pueda llegar a ser sabio. Guido Morán es influencer y compuso una canción contra el acoso escolar. Vamos a conocerlo y saber qué piensa acerca de esta problemática. Básicamente soy cantautor, soy un artista que intenta de alguna manera utilizar el arte para comunicar, mucho más que para entretener quizás. También sirve, digamos, también entretengo en mis shows y demás, pero creo que empezar a utilizar el arte como algo útil es más importante que ser importante. ¿Sufriste de acoso escolar? ¿Te tocó vivirlo como una experiencia? Sí, yo siempre conté que siempre fui diferente, ¿no? Para el ojo del resto, y siempre había alguien que me hacía notar que lo era, pero por suerte tuve, digamos, una contención tanto escolar como familiar que me enseñaron a que ser diferente era una opción y que a partir de ahí iba a poder construir una vida, y yo tuve esa suerte, pero sé que hay muchos chicos que no la tienen, y creo que es responsabilidad de toda la sociedad hacerles saber que sean como sean, sean lo que quieran ser, van a poder construir y ser felices a partir de eso. Por último, ¿qué mensaje le dejarías a alguien que esté sufriendo de bullying o que esté trabajando para poder dejarlo atrás, superarlo? Primero que todo, si lo está sufriendo, que lo hable. Creo que expresarse, hablarlo, terminar con ese miedo, como hoy hablamos mucho de los miedos en mi show, atravesar ese miedo hace que uno pueda comenzar a modificar la situación esa. Primero eso, hablarlo, y si sos chico, ir a un adulto capacitado que te escuche, siempre hay alguien que te escucha,
Y si estás tratando de superarlo porque ya lo hablaste, ya se supo, creo que tiene que ver con confiar en vos y con darte cuenta que nada de lo que te digan te define, ni lo bueno ni lo malo. No somos lo que nos definen, somos lo que intentamos construir día a día. Así que se animen, que lo hablen y que crean en ellos, que siempre va a haber alguien ahí para ellos. Solo nos queda el hoy. Benito Taibo, uno de los más exitosos escritores mexicanos, en su paso por la Feria del Libro de Buenos Aires, nos dio su opinión acerca de la juventud y el bullying. ¿Qué te parece la juventud actual, especialmente la latinoamericana, y con respecto a problemáticas, por ejemplo, como el acoso escolar, el bullying, que están tan atravesadas? Bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos inéditos y magníficos en el sentido, uno, por un lado, porque se está leyendo más que nunca, y por otro lado, porque toda la información con la que contamos hace posible que la gente haya dejado de callarse, o sea, que la gente haya levantado la voz, haya dicho no, nunca más, y esto me parece muy importante. O sea, los chicos no se quedan callados frente al abuso, frente al bullying, frente a la injusticia. Y bueno, esto habla de que muy pronto tendremos una sociedad completamente nueva, y esto es importantísimo, porque no podíamos seguir como estábamos, sin lugar a dudas. Una frase particularmente que se te escucha mucho y que en realidad me llama mucho la atención es esta de leer es resistir. ¿Qué significa eso para vos? Leer es la manera que tenemos de enfrentarnos al mundo, de poder adquirir con las herramientas de la ficción y con las armas de la ficción para poder enfrentar a los demonios de la realidad. Por eso pienso que leer es resistir. Quien lee toma mejores decisiones, quien lee mira el mundo de una manera distinta, quien lee se quita de los ojos el racismo, la xenofobia, los problemas de género, los problemas del bullying. Quien lee mira al otro solamente como un espejo de sí mismo. Azu Makeup, youtuber e influencer neuquina, nos cuenta qué opina sobre las comunidades virtuales y el ciberbullying. Cuando, por ejemplo, encontramos un video que se vuelve viral en YouTube, Facebook o cualquier otra red social, en lo cual se ve a compañeros de escuela por ahí, muchas veces en el plena aula o a la salida, ejerciendo, digamos, violencia física, bullying, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es lo malo de las redes sociales. Dentro de nuestra comunidad de youtubers o influencers o generadores de contenido, que también nos suelen llamar, cuando estos videos o estos canales, fue una polémica dentro del mundo de youtuber, que estos canales de jodas tengan tantas visualizaciones, porque por ahí uno que intenta hacer contenido donde yo estoy explicando, estoy dando contenido, estoy hablando, estoy informando y además me gasto y que mi contenido esté bien hecho, ver que otra gente con bromas pesadas tienen muchas visualizaciones, como que te da un poco de bronca. Es decir, pero no está bueno en realidad que los nenes consuman eso. Por eso también está bueno, yo digo que los padres tienen que ver qué consumen los nenes. No están buenos los videos ni de violencia, los de jodas pesadas, no están bien vistos en el ambiente, pero hay gente que lo hace igual porque sabe que con eso va a tener visualizaciones. Entonces hay que saber que tampoco les sirve para nada, porque por ejemplo estos youtubers después les cuesta mucho conseguir campañas publicitarias. O sea, sí, tienen muchas visualizaciones, pero nada más, porque las marcas después no se quieren asociar a ellos, por ejemplo. Y así pasó este especial de concientización sobre el acoso escolar. Esperamos que este programa te haya servido para conocer esta problemática e inspirarte para tomar una posición activa y positiva acerca de esto. El bullying es un problema de todos, y entre todos podemos y debemos solucionarlo. Si tenés hijos en edad escolar, tómate un tiempo para hablar con ellos. Conocé cómo se relacionan con los demás. Es importante el acompañamiento de la familia en todo el proceso educativo. Si estás sufriendo de acoso escolar o conoces a alguien que lo esté sufriendo, háblalo con quien sientas más confianza. El hacerlo visible es el primer paso para resolverlo.